Santo Espíritu, ven aquí. Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu. Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ahora que vamos a iniciar nuestro ejercicio de Lección Divina correspondiente al tercer domingo de Adviento en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, versículos 2 al 11. Prestemos atención a la Biblia de nuestro pueblo. Juan oyó hablar en la cárcel de la actividad del Mesías, y entonces le envió este mensaje por medio de sus discípulos. ¿Eres tú el que había de venir, o tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y lo que ustedes oyen. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia. Y feliz aquel que no tropieza por mi causa. Cuando se fueron, se puso Jesús a hablar de Juan a la multitud. Y les dijo así: ¿qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Miren, los que visten elegantemente habitan en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, y más que profeta. A este se refiere lo que está escrito: mira, yo envío por delante a mi mensajero, para que te prepare el camino. Yo les aseguro que de los nacidos de mujer no ha surgido aún uno mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de Lección Divina, la lectura, nos preguntamos siempre: ¿qué dice el texto? Para este texto de la Sagrada Escritura, que está tomado del Evangelio de San Mateo, este es el tercer domingo de Adviento, y este Evangelio nos presenta al reino de Dios ya presente entre los hombres, como cuando se pone la levadura en la masa. Los milagros y las palabras del Señor lo atestiguan, y Él mismo confirma al hacer desaparecer las dudas que podían tener los seguidores de Juan el Bautista y también él mismo, todos los que esperaban ver en el Mesías a un juez implacable, a un rey victorioso que aplastara a sus enemigos. Pero ven a Jesús y se quedan preguntando:
¿es este el que iba a venir? En este tiempo histórico en el que transcurren los hechos narrados, Juan contaba con un numeroso grupo que lo seguía y acompañaba. De allí que escuchamos decir los discípulos de Juan, del mismo modo que escuchamos los discípulos de Jesús. Mateo, al escribir este evangelio, tiene en cuenta a estos grupos bautistas que tenían a Juan como el Mesías que esperaban. Es por eso que nace la polémica sobre quién es más grande en el reino de los cielos. Cuando estaba Juan encarcelado, recibió numerosos testimonios sobre la persona de Jesús de Nazaret, sobre su vida y sus obras. Entonces Juan manda a preguntarle, él quiere esclarecer toda esa incertidumbre acerca del origen y de la misión de Jesús, confirmar que este es el Mesías que Israel espera. Esta pregunta nos llama la atención porque el Bautista es el primero en conocer el poder de Jesús. Basta recordar el episodio en las aguas del río Jordán. Posiblemente es el contexto de la cárcel que proporcionó a lo mejor una deformación en la percepción de las noticias que se reciben desde afuera. Pero a la pregunta de Juan el Bautista, la respuesta de Jesús es indirecta, es decir, uno podría esperar que la respuesta de Jesús fuera, sí, yo soy el Mesías, pero esta no es la lógica de Jesús. En más de una oportunidad vemos también a Jesús en los evangelios dar este tipo de respuestas que nos mueven el eje de donde viene la pregunta y que van más allá, mucho más allá de lo que nosotros podemos esperar. Jesús responde a través de la experiencia de sus propios discípulos, de aquello que éstos vieron, lo que ellos observaron, los milagros de los cuales fueron testigos, de las palabras que escucharon de su boca. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia. Todas estas son diversas citas del profeta Isaías que se refieren directamente al Mesías. Por eso todos los milagros confirman que Jesús es el Mesías. En el centro de las obras de Jesús están los oprimidos, los pobres, los más necesitados y sufrientes, porque Jesús expresa que su gran poder es el de liberar y salvar. Por el contrario, a dominar o enjuiciar como se esperaría de un Mesías. Jesús invita a Juan a ver y oír lo que él está haciendo, lo que él está diciendo, para que de tal modo pueda recordar que su obra corresponde a las grandes profecías mesiánicas y de tal modo pueda reconocer que él es el Mesías, el Salvador. Feliz el que no tropieza por mi causa, dice Jesús. Esta frase nos hace pensar que Jesús puede ser un signo de contradicción ante tantas falsas imágenes o expectativas creadas sobre el Mesías. Jesús rompe los moldes establecidos y hace que toda una generación deba abrir sus estructuras mentales para aceptar y seguir a este hombre de Dios, distinto obviamente al que esperaban. La segunda parte del relato nos muestra a Jesús hablando sobre la persona de Juan el Bautista. En sus palabras, Jesús afirma que Juan es más que un profeta, porque es aquel del que hablan las Escrituras que vendrá como mensajero a preparar el camino del Señor. No solo es más que un profeta, sino que es también grande como hombre,
muchísimo más que todos sus contemporáneos. Pero Jesús dice que aunque Juan fuera más importante de todos los nacidos de mujer, es el más pequeño en el reino de los cielos. Y este contraste nos hace mostrar que para ser grande es necesario convertirse en pequeño. Digámoslo en palabras nuestras, ser humilde. Te invito a que nos hagamos unas preguntas para recordar un poco este texto bíblico. ¿Te acuerdas cómo inicia este relato? ¿Qué fue lo que escuchó hablar Juan estando en la cárcel? ¿Cuántos discípulos mandó a preguntar sobre Jesús? ¿Qué fue lo que les pidió que preguntaran? ¿Qué pidió Jesús que le respondieran a Juan? ¿Cuáles son estas obras de Cristo que él mismo nombra? ¿Qué dice Jesús sobre sí mismo como motivo de tropiezo? ¿De qué modo habla Jesús a los presentes sobre Juan? ¿Cuáles son las preguntas que realiza? ¿Qué dice Jesús sobre Juan como profeta? ¿Cuál es la cita de las Escrituras que utiliza Jesús? Y finalmente, ¿qué dice Jesús de Juan sobre la grandeza y la pequeñez? Estas preguntas nos van a ayudar a situarnos para el segundo paso del ejercicio de Lección Divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí o qué nos dice Dios a través del texto? Como este momento es un momento muy personal, yo te invito a que tú te hagas unas preguntas, porque esto es una reflexión sobre el texto bíblico. Y vamos a hacernos unas preguntas. Al igual que Juan, yo también he escuchado hablar de Jesús en algún momento. ¿Qué fue lo que yo escuché decir sobre la persona de Jesús y sus obras? Y hoy, ¿qué se dice de Jesús? ¿Hay diferentes miradas y conocimientos sobre Él? Seguro que sí. ¿Qué dices tú? ¿Qué dicen los que te rodean? Si yo tuviera que pensar en mí mismo, ¿cuál es mi propio conocimiento de Jesús? ¿Qué sé yo de Él? ¿Qué significa Jesús en mi vida, en el entendimiento de mi propia vida? Soy como los discípulos que salen a testimoniar a otros aquello que vieron u oyeron de Jesús. ¿Cuáles son las obras o prodigios que Jesús hizo en mi vida y yo puedo comunicar a otros? Comprendo que si yo no doy testimonio de la relación personal que tengo con Jesús y de lo que veo, me cierro y no permito que otros puedan conocer a Jesús. Comprendo entonces que no estoy llamado a ser un gran hombre o mujer de este tiempo, sino que seré valorado en el reino de los cielos por los frutos de mi fe y de mis obras. ¿Qué significa para mí hacerme pequeño hoy en mi vida, en mi sociedad? Estoy dispuesto a disminuir cada día para que Cristo crezca. ¿En qué debo disminuir yo? ¿Qué debo cambiar? Entiendo que la pequeñez está íntimamente unida a la humildad. ¿Qué tan cerca estoy yo de la humildad? Reflexionemos un poco, hermanos y hermanas, porque esta palabra de Dios nos debe hacer pensar que mi vida no puede ser de una manera igual
cuando yo conozco a Jesús que si no lo conociera. Te invito entonces a que pasemos al tercer momento del ejercicio de la lección divina, la oración. ¿Qué le digo o qué le decimos nosotros a Dios? Y quisiera que recordáramos siempre este tema. ¿Qué es la oración? Orar es responderle al Señor que nos habla primero. Nosotros estamos queriendo hacer un esfuerzo por escuchar su palabra. Escuchar significa desde lo profundo. Esta palabra es muy distinta a la que el mundo nos ofrece y es el momento de decirle algo al Señor. Te invito a que te unas a mí en oración. Gracias, Señor, por permitirme vivir en este tiempo el Adviento, en el cual esperamos tu venida. Ya sabes, Señor, cuánto necesito de tu presencia en mi vida, pero debo prepararme para recibirte. Ayúdame, Señor, a comprender qué significa convertirse, cambiar de lugar, cambiar de dirección. ¿Qué quiere decir arrepentirse de los pecados y arrepentirme de las faltas que diariamente cometo? Si yo no me arrepiento, Señor, no podré encontrarte. Ayúdame a arrepentirme. Quiero prepararme lo mejor que pueda para que cuando tú vengas nuestro encuentro me transforme y me haga más fraterno y más amable con los demás. Amén. Te invito a que también hagas tú un momento de silencio y después de esta oración pongas tus intenciones, sepas cómo pedirle perdón, sepas qué es lo que tienes que hacer. Pon en las manos del Señor, pon en las manos del Señor todo que Él recibe, Él perdona, Él libera. Vamos a darle gracias por todo lo que nos llena de alegría, su presencia en nuestra vida, porque nosotros no seríamos los mismos si no está Jesús. Y te invito a que pasemos al momento de la contemplación. Los padres de la Iglesia en este tiempo de la lección divina, llamado la contemplación, nos sugerían que recordáramos algún texto bíblico breve para poder repetirlo. Y vamos a decir el versículo 3. ¿Eres tú el que ha de venir? Sí, digámoselo así. Señor Jesús, ¿eres tú el que ha de venir a mi vida? Sí, Señor, digámoselo así. ¿Eres tú el que ha de venir a mi vida porque todavía no entiendo por qué me pides que tenga que dejar ciertas cosas para poder seguirte? Señor Jesús, ¿eres tú el que ha de venir a mi vida para salvarme y liberarme cuando el mundo me ofrece otros caminos tan distintos? Señor Jesús, ¿eres tú el que ha de venir para que yo tenga una vida diferente? Señor Jesús, hazme entender que eres tú el que ha de venir. Y repitamos varias veces, ¿eres tú el que ha de venir? Y para el quinto momento, el momento final del ejercicio de lección divina, que es la acción, nosotros tendríamos que preguntarnos ¿a qué me comprometo yo? Es decir, cuando uno lee la Sagrada Escritura y la medita de verdad,
eso produce al interior una revolución, digámoslo así, dentro de nuestro ser, sobre todo en un texto como el de hoy, donde se nos habla tanto de la humildad, de la pobreza, que hasta el mismo Juan el Bautista queda confundido si verdaderamente era Jesús el Mesías prometido. ¿Cómo habrá sido esa situación? Por eso tiene que haber algún cambio. Si no cambio, entonces pues yo no puedo decir que soy un verdadero cristiano. Estoy leyendo la Biblia, pero no me cambio. Te invito a que, si estás solo en lo personal, pienses en esto: me comprometo a dar testimonio de Cristo. Pienso en aquellas personas que conozco y sé que no están viviendo este tiempo de Adviento con esperanza. Voy a acercarme a ellos, a ayudarles a su preparación en el Adviento, para llevarles también la palabra de consuelo y una escucha que conforte. Piénsalo bien, es tu decisión. Y si estás en grupo, vamos a ver que este compromiso pasará por planificar una visita antes de Navidad a quienes están solos o con alguna necesidad, para compartir la alegría de la fe en la esperanza del amor que viene en Jesús cada día. Creo que es importante pensar que este tiempo navideño o previo a la Navidad, llamado el Adviento, es el tiempo especial para hacer alguna visita a alguien que lo necesita. Piensa en grupo, piensa que debe ser algo importante visitar un asilo de ancianos, visitar un lugar donde hay enfermos, en fin, es mucho lo que nosotros podemos hacer como cristianos. Bueno, amigos, quiero recomendarles que si necesitan algunas ayudas más, la página web www.cristonautas.com tiene muchas opciones para ver muchos materiales, inclusive hasta la Lección Divina diaria. Y si tienes un teléfono o tableta que acepte aplicaciones, puedes bajar la aplicación Cristonautas 1, Cristonautas y el número 1, porque allí está todo lo relacionado a la historia de la salvación en clave de Lección Divina. Te deseamos que este Adviento sea de mucha bendición para ti y será hasta la próxima semana cuando les digamos: hola, Cristonautas. Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor. Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz. Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra, quiero adorar. Una misión muy especial Para el continente evangelizar, Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. nuestra misión. Viva del Espíritu Santo, seré testigo del que resucitó. Voy donde me piden y voy dejando a todo su amor. Con paz y firmes, continuando lo que comenzó. Quiero anunciar la verdad, quiero adorar. una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión. Como el Padre
Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio a toda la gente. Que no se quede tú, que no se quede el pueblo. Este es el momento de anunciar el evangelio. Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.